Ya, ahora sí. Me dijeron que no estaba grabando, ahora sí estoy grabando. Maravilloso. Ya, entonces lo que les decía, repito, vamos a partir viendo fármacos para el tratamiento del asma en particular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antitusígenos. Pero lo que les comentaba era de que los antitusígenos ustedes no los van a ver mucho como tratamiento lógico, normal, normalizado, por decir así, sino que estos son más dados en el sistema externo de salud, ¿ok? Entonces, pero igual es bastante válido el conocer de una forma muy por encima. Mientras que los fármacos utilizados para el asma y la EPOC sí tienen un valor muy importante porque resulta de que los programas de salud respiratoria, sobre todo en atención primaria, suelen ser, normalmente las jefaturas de estos programas suelen llevarse por ya sean profesionales de la kinesiología o en algunos casos, y también a veces profesionales de la enfermería, así que igual pueden estar bastante involucrados en ese aspecto. Hay que entender de que dentro también del área respiratoria, hoy en día se considera la tuberculosis, ¿cierto?, como una enfermedad infecciosa que está dentro de esta clase, ¿cierto?, por decir así, de tratamientos, pero lo que es tuberculosis, vamos a ver si es que lo alcanzamos a analizar en este caso, antimicrobianos, ¿okay? Que es una clase que vamos a separar en dos partes, así que probablemente lo vamos a analizar. Pero ahora vamos a partir primero con una introducción muy general. Yo puedo suponer que ustedes tienen un trasfondo ya de la fisiología y la patología respiratoria, lo cual nos facilita un poquito entender qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con el sistema respiratorio. Lo interesante y lo fácil, por decir así, o lo bueno del sistema respiratorio es de que es un sistema único, es específico y no tiene tantas complejidades, entre comillas, eh, con respecto a lo que es, por ejemplo, el sistema cardíaco y todo lo que conlleva alrededor, sino que normalmente los pulmones se consideran una zona para lo cual los tratamientos son tópicos y los fármacos específicos como broncodilatadores, ¿cierto?, y antiinflamatorios, y también, por supuesto, mucolíticos, expectorantes, son como de uso muy específico y normalmente no suelen tener otras utilidades, a diferencia de otras patologías en otros sistemas. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo sobre todo con lo que son las respuestas inflamatorias. Yo, no sé, se los pregunto ahora, ¿tuvieron un trasfondo ya de fisiología respiratoria y fisiopatología respiratoria? ¿Sí? ¿No? Ahora lo estábamos viendo, profe, en semiología. Ahora lo están viendo. Pues fantástico Sí. entonces. Entonces deben estar viendo todos los mecanismos proinflamatorios, ¿cierto? Y todas las situaciones que ocurren ahí. Fantástico. Entonces esto al final debería ser un complemento a lo que está ocurriendo ahí. Bueno, yo simplemente les voy a mostrar, entonces yo no voy a profundizar mucho en esto porque esto ustedes lo van a ver mejor en semiología y probablemente el profesor o la profesora que tengan ahí va a darles mucha mejor explicación de lo que yo les podría estar hablando ahora. Pero hay algo que es súper importante y tienen que tener en cuenta de que, por ejemplo, para todos los procesos inflamatorios o, en este caso, acciones que puedan generar activación de la vía respiratoria, hay varias vías y eso hay que considerarlo desde el punto de vista, desde la presentación de un antígeno, ¿cierto? Que pueda llevar a la formación de sustancias proinflamatorias, ¿cierto? Células que al fin y al cabo fomentan este tipo de actividad y por supuesto alguna otra actividad que está relacionada con el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? El sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí podemos ver de que los nervios simpáticos tienen una relación directa con el árbol bronquial, ¿cierto? Ustedes lo saben por el asunto fisiológico, y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático también tiene algún tipo de relación con esta área, sobre todo por esta inervación colinérgica digamos, de receptores muscarínicos, ¿no? En donde la acetilcolina tiene una actividad. Y si todo esto lo englobamos más un sinfín de otros fenómenos que van a ocurrir mediado por otras sustancias, podemos observar de que cada uno de estos procesos, ya sea el broncoespasmo, edema de la mucosa, infiltración de eosinófilos, secreción del moco, descamación, etcétera, están mediadas por un sinfín, ¿cierto?, de mediadores que nuestro organismo está liberando. Y puedo suponer que en semiología esto se los van a profundizar con mucho más detalle
de lo que lo voy a hacer yo. Y por supuesto, separar los mecanismos de, ya sea, qué pueden diferenciar en este caso al asma por un lado versus la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, se dan cuenta, aquí aparecen un montón de mediadores, factores activadores de plaquetas, la histamina, bradiquinina, ciertos prostaglandinas, por supuesto, los leucotrienos que están ahí siempre dando vueltas por acá, ¿cierto? Y algunos otros tipos de sustancias que pueden permitir, ¿cierto?, la liberación ya sea de digamos, sustancias eh, eh, quimiotácticas, ¿cierto? Estas quimiotaxinas, ¿no? Estas quimioquinas que se les llaman. Bueno, por un lado tenemos el asma, que, insisto, yo no voy a profundizar mucho en los mecanismos moleculares de la producción de asma, pero es súper bueno saber de que existe, ¿cierto?, un proceso en el cual va a haber, ¿cierto?, la liberación, por decir así, o más bien la activación de las vías inflamatorias que van a permitir la liberación de todos estos mediadores que al fin y al cabo van a estar generando broncoconstricción, ¿cierto? Y la broncoconstricción es lo que de una forma u otra es una de las principales partes de la presentación clínica. Después ya vienen, por supuesto, la producción de edema, la vasodilatación, la producción de moco en exceso en los pacientes, y lo cual permite o facilita ese engrosamiento de la pared a nivel respiratoria, evitando que el paciente pueda respirar de forma apropiada y generar este intercambio de oxígeno. Entonces hay un mecanismo que está totalmente involucrado dentro de todo este proceso. Mientras que en el caso de la EPOC es un poco diferente porque requiere de algún activante, requiere de alguna sustancia que irrite, digamos, estas células que permiten en este caso la liberación de estas otras células inflamatorias. Entonces, estas sustancias irritantes que tiene el cigarrillo, ¿cierto? Ustedes conocen que el cigarrillo tiene un listado larguísimo de sustancias que pueden llegar a ser muy tóxicas, y dentro de ellas están los famosos benzopirenos, y los benzopirenos son sustancias aromáticas de gran peso molecular que lo que hacen es situarse y dañar muchas de estas células, las cuales van a empezar a generar sustancias inflamatorias, ¿cierto? Como los monocitos neutrófilos, linfocitos T específicamente, y por supuesto otros tipos de factores que lo que van a generar es diferentes vías o diferentes tipos de respuesta, que es lo que normalmente ocurre en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? La fibrosis, que en este caso disminuye el tamaño de la vía respiratoria, destrucción de la pared, el enfisema y la inflamación, ¿cierto? Y por supuesto la hipersecreción de moco. Normalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se suele relacionar más con pacientes que han tenido, por ejemplo, una exposición prolongada, ya sea el humo de cigarrillo o algunos otros irritantes, ¿cierto? Ya sea algunos polvos específicos, materiales de construcción, o a la exposición a algunas sustancias químicas de uso, digamos, en la industria, sobre todo en la industria de la construcción por mucho tiempo, y hoy en día también sabemos que la exposición directa a, bueno, o personas que están viviendo en zonas en las cuales hay mucha proliferación de metales pesados y cosas por el estilo, también pueden estar afectando mucho el sistema respiratorio, no solamente quizás produciendo EPOC, sino que también otros tipos de patologías asociadas, ¿ok? Así que hay que tener mucho ojo en la separación que pueda existir. El asma, sin embargo, afecta, en este caso, desde pacientes que están en muy temprana edad hasta, por supuesto, pacientes de muy avanzada edad, y normalmente los tratamientos que existen o la diferenciación de los tratamientos, en el caso de la EPOC suelen ser tratamientos prolongados durante el día y por el tiempo, por supuesto, mientras que los tratamientos para el asma suelen tener un componente mucho de, en caso de, o sea, SOS, y a veces el paciente asmático, si bien tiene una batería de tratamientos, a veces simplemente con la utilización de un beta agonista que le permita broncodilatar, le va a permitir mantenerse mayores horas, ¿cierto?, sin ningún tipo de crisis respiratoria, mientras que en el caso de la EPOC, por necesidad, requieren estar administrándose estos tratamientos más complejos y duraderos desde el inicio del día hasta el término del día. Entonces se van dando cuenta las grandes diferencias que puedan existir entre estas. Y yo creo que cuando vean semiología, consúltenla a su profesora, profesor, ¿cierto? En aspectos de complejidad, cuál piensa al fin y al cabo que podría ser la más compleja.
Bueno, esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Entender un poquito el aspecto de la vía de administración de fármacos, ¿cierto? Que al fin y al cabo, ustedes saben de que la mayoría de los fármacos que se suelen utilizar para justamente estas dos patologías son administradas por vía inhalatoria. En algún momento al inicio de la asignatura hablamos acerca de la administración por vía inhalatoria. No sé si vimos el video ese del Doctor House cuando está con esta señora y que no se sabe, en este caso, administrar el dispositivo inhalatorio. Y eso es algo que suele ocurrir bastante, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros saber acá de que la vía inhalada es la vía que más se utiliza y al fin y al cabo es la única forma de administrar fármacos anticolinérgicos y la vía preferida para la administración de beta-agonistas y por supuesto corticosteroides, ¿ok? Corticosteroides cuando son administrados por vía respiratoria, o sea, por vía tópica, con estos inhaladores, reducen los efectos sistémicos que estos pueden llegar a generar, que ya vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, y por otro lado, los beta-agonistas también se podrían administrar por vía oral o por vía inyectable. Entonces, de ahí viene un poco el por qué habla de vía preferida, porque quiere decir que por las otras vías también puede ser administrado. Bueno, la principal ventaja que como les decía, como cuando se administran este tipo de sustancias, las dosis son bastante pequeñas, están en rangos de administración muy pequeñitos y eso favorece un poquito la disminución de la aparición de estas reacciones adversas a estos tratamientos, porque ustedes saben si una persona se está inhalando, ¿cierto? Un porcentaje de lo que vaya a estar siendo inhalado va a terminar siendo tragado. Y eso podría llegar, ¿cierto? Pasa por el primer paso, pasa por la absorción gastrointestinal y por todo lo que eso conlleva. Bueno, por otro lado, los broncodilatadores poseen un inicio de acción mucho más rápido cuando se comparan a la administración por vía oral. ¿Por qué ocurre eso? Porque los broncodilatadores, que son administrados por vía inhalatoria, se consideran como una administración tópica, una administración directa en la zona de actividad, ¿ok? Y a diferencia de la vía oral, ustedes saben de que yo tomo algo por vía oral, y probablemente eso va a tardar entre 30 a 45 minutos en iniciar el efecto farmacológico. O sea, recién en iniciarlo, porque una vez que lo inicia, tienes que esperar un tiempo para que se pueda generar tu concentración mínima efectiva para poder decir de que el fármaco está ya en la concentración que tú requieres para que genere, qué sé yo, el proceso de desinflamación, en este caso. Bueno, lo que les decía, un porcentaje, ¿cierto?, de lo que se administra suele, en este caso, inhalarse, mientras que el otro, que es bastante amplio, se deglute, y este pasa a la circulación sistémica, la cual eventualmente puede generar efectos secundarios. Eso normalmente está más relacionado cuando las dosis administradas suelen ser bastante elevadas. Por ejemplo, pacientes a los cuales los tienen con tratamiento con salbutamol, que es un beta-agonista, un agonista beta-2 a nivel pulmonar, les ponen casi siempre administrar dos PAF, ¿okay? Que son dos dosis, ¿cierto?, en el inhalador, SOS o según necesidad. Entonces, a veces hay algunos pacientes que no entienden mucho ese concepto y utilizan el salbutamol hasta 4 veces al día, 2 PAF o más veces al día, pensando que esa es la forma de que va a poder mantener la vía aérea libre. Resulta de que si tú administras un beta-agonista 2 de forma excesiva, pierde la selectividad el compuesto. Y en este caso estaría yendo a otros receptores de tipo beta, como los beta 1, que se encuentran a nivel cardíaco, estimulando el corazón. Y de esa forma aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la tensión arterial y los pacientes terminan agitados. Y eso no tiene ningún valor, sobre todo para un paciente asmático que lo que menos quiere es estar con agitación. Mientras que en el caso de los inhaladores que contienen corticoides, una vez que este porcentaje puede llegar a circulación sistémica, si es que son administrados en forma muy prolongada en el tiempo, estos podrían llegar a generar efectos adversos relacionados con los corticoides. Acumulación de líquidos, ¿cierto? Producción de edema, acumulación de agua y sales, ¿cierto? Liberación de potasio y por supuesto también problemas de, no sé, sensibilización, aumento de producción de infecciones, etcétera. Entonces es un poco más complejo, ¿no?
Por eso hay que tener mucho ojo, si es que se indica una cierta dosis, hay que intentar respetarlas, porque estamos hablando de fármacos bastante más delicados, ¿no? Bueno, factores a considerar, esto lo habíamos hablado al inicio de la asignatura, sobre todo en el tema de los tamaños de partícula, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de que normalmente el tamaño que va de 2 a 5 micrómetros de diámetro es un tamaño que va a permitir al fin y al cabo que pueda circular de forma mucho más correcta, digamos, la sustancia a través de, pongamos por ejemplo, estas cámaras, ¿cierto?, de administración. La cámara lo que hace al fin y al cabo es permitir un buen flujo de, digamos, estas partículas que van a llegar, ¿cierto?, a chocar con el fondo, ¿cierto?, ya sea a nivel palatino para poder ser absorbidas o llegar al árbol respiratorio. Eh, y aquí es donde vienen las diferencias de tratamientos que son de tiempos más prolongados versus algunos otros que son de tiempo un poquito más corto. Bueno, farmacocinéticamente hablando, como les comentaba, un porcentaje bien bajito es el que al fin y al cabo llega a la vía respiratoria, pero aunque sea así de poco, normalmente permiten una muy buena absorción de este tipo de fármacos a nivel de la circulación bronquial y por supuesto a regiones más periféricas. Y se desconoce si por supuesto los fármacos se metabolizan a las vías respiratorias porque no se sabe mucho acerca de si en los pulmones, por ejemplo, se liberan algunas enzimas que puedan metabolizar fármacos. Y el tema acá importante de analizar es de que fármacos, por ejemplo, que tienen un alto peso molecular, suelen permanecer en más tiempo en las vías respiratorias o suelen ser transportados por difusión lipídica, por su peso molecular, que pesan bastante más. Pero eso es un asunto de lógica, en realidad, no requiere de mucho análisis, al fin y al cabo, el analizar este concepto. Bueno, vamos a entrar a hablar entonces de los fármacos que son los más utilizados, ¿cierto?, dentro de todo este, digamos, concepto a nivel respiratorio, en donde encontramos broncodilatadores. Bueno, esto es lo que producen, es una relajación del músculo a nivel in vitro, ¿cierto? Bueno, in vitro se sabe que es como primero se analizan, pero lo que hacen en realidad es generar una broncodilatación, ¿cierto?, en los pacientes asmáticos específicamente. Entonces también son considerados broncoprotectores y nosotros encontramos tres clases específicas. Dentro de esas tres clases específicas tenemos los más importantes, son los más utilizados, ¿cierto?, que son los agonistas beta-adrenérgicos o simpático-miméticos. Tenemos la teofilina, que esto normalmente a nivel de atención primaria no se suele utilizar, pero sí se utiliza a nivel del sistema hospitalario, sobre todo pacientes que están ya con ingresados, ¿cierto? O que no responden muy bien a los tratamientos con beta-adrenérgicos, ¿cierto? Agonistas. Y por otro lado tenemos los fármacos anticolinérgicos, que son antagonistas de los receptores muscarínicos que se encuentran a nivel respiratorio. Ahora bien, fármacos como el cromoglicato sódico, que también se suele utilizar, eh, por ahí hay algunas personas que lo consideran un broncodilatador, pues no lo es, porque no tiene broncodilatación directa sobre el pulmón. Por otro lado, hay otros fármacos que hoy en día también son utilizados por algunos grupos de pacientes muy específicos, que se suelen dar sobre todo por especialistas, ¿cierto? Que son los famosos antileucotrienos, que tienen un poco efecto broncodilatador en algunos pacientes, y en este caso, al prevenir la broncoconstricción, están generando este mecanismo, pero lo hacen a través de otra vía. Y por supuesto están los corticosteroides, que aquí hay que dejarlo súper claro, el corticosteroide es un antiinflamatorio, no es un broncodilatador, ¿ok? Entonces no tienen efecto directo sobre la contracción del músculo, para nada en absoluto, sino que lo que hacen es desinflamar, al fin y al cabo, la vía y, por supuesto, disminuyen la respuesta proinflamatoria que se genera cuando ocurre un proceso asmático o, en este caso, el de la EPOS, que los vimos al inicio, que hay un sinfín de mediadores químicos, ¿cierto?, quimiotácticos que están siendo liberados y, por supuesto, los corticosteroides actúan en la primera vía de la liberación de sustancias proinflamatorias. Entonces, por eso también viene el asunto de que yo creo que más de alguien lo habrá escuchado, ¿cierto? Que el uso de corticosteroides hay que tenerlo súper controlado,
porque generan muchos efectos adversos, y la verdad, eso puede llegar a ser muy complicado cuando son utilizados como no se debe, pero cuando son utilizados de la forma apropiada, pues la verdad no debería haber ningún problema. ¿Ok? Bueno, vamos por parte, ¿cierto? Los primeros fármacos que vamos a ver son los agonistas beta-2 adrenérgicos, y bueno, estos normalmente, como les decía, son muy eficaces y suelen generar bastante, o sea, bastante menos efectos adversos cuando son utilizados correctamente, que es como les comentaba, cuando les hablan de administración SOS, ¿cierto? Utilizarlo cuando justamente es necesario, no utilizarlo de forma excesiva, o en el caso de algunos de estos agonistas beta-2 que tienen tiempos de vida media más prolongada, utilizarlos solamente una vez al día o las veces que se les están indicando de forma específica. Va a depender, ¿cierto?, de cada uno de los casos. Bueno, estos normalmente, los agonistas beta-2 sistémicos, o sea, beta-2 sistémicos, ¿cierto?, de corta duración, son no selectivos como el isoproterenol, suelen utilizarse como un último recurso, pero el isoproterenol lamentablemente suele tener actividad dual, tanto a nivel respiratorio como a nivel cardíaco. Y el isoproterenol se encuentra en forma inyectable, pero no suele ser una alternativa hoy en día muy manipulada. Pero si se dan cuenta, algo muy interesante es de que el árbol bronquial, que ven aquí a la derecha, ¿cierto?, tiene específicamente receptores beta 2 designados en esa zona. Y los fármacos específicos, ¿cierto?, que actúan sobre esta zona, van a ser los que van a generar este efecto. Aquí, esta es la estructura química del salbutamol. Aquí por lo menos el salbutamol se parece mucho químicamente a lo que es la noradrenalina. Pero, si se dan cuenta, noradrenalina actúa para todos lados, ¿cierto? Pum, corazón, pulmón, la epinefrina, la misma historia, y el isoproterenol también. Entonces, si bien estos son, sensibles, ¿cierto? Tienen esa especificidad para todo, no son específicos para estos de acá, mientras que estos fármacos como salbutamol sí tienen esta especificidad. El mecanismo de acción, se van a acordar de nuevo de mí, ¿cierto? De los famosos receptores acoplados a proteína G, y resulta de que estos compuestos lo que hacen, primero se los voy a explicar con este mono, que está acá, este esquema es mucho más simple. Se dan cuenta, estas moléculas que lo que hacen, llegan al nivel de los receptores de proteína G que están acoplados, ¿cierto?, a adenisiclasa, y lo que hacen estos es permitir que el ATP se convierta en AMP cíclico, se cicle, ¿ok? Para luego liberar, en este caso, algo de energía, y de esta forma el tono bronquial, que se encuentra, en este caso, broncocontraído, se broncodilate. Y eso es lo que generan normalmente este tipo de fármacos, ¿ok? Entonces, el sistema agonista, ¿cierto?, generan esto, pero por otro lado hay otras sustancias como la adenosina y la acetilcolina, que de forma natural lo que hacen es generar broncoespasmo, que es completamente lo contrario a lo que hace la noradrenalina. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Llega al receptor, ¿cierto? Ustedes lo saben, se separan las subunidades, ¿cierto?, beta gamma del alfa, y de esta forma permite que, en este caso, esta adenisiclasa lo que hace es permitir que el ATP se cicle. Y al ciclarse, lo que va a hacer es aumentar la fosforilación gracias a una quinasa, que es esta, la fosfoquinasa A, ¿cierto? Y la cual va a generar varias vías, ¿cierto?, de actividad, donde hay actividad, qué sé yo, de las sinasas de cadena ligera de miosina, aumenta el intercambio de sodio con calcio TPasa, que es esta bomba, el intercambio de sodio por calcio, ¿cierto? Disminución de, en este caso, la vía de la fosfolipasa C, con el inositol trifosfato y el calcio. Si se dan cuenta, todas estas vías que regulan el calcio tienen que ver con ¿qué? Con musculatura, ¿ok? Y si hay musculatura involucrada, quiere decir que es musculatura de qué tipo? Bronquial. Entonces, de ahí viene ese efecto directo que tienen este tipo de compuestos sobre esta vía respiratoria, o el músculo liso, ¿cierto?, de la vía respiratoria. Ahora bien, clínicamente, los de acción corta son mucho más eficaces y son utilizados en el asma, sobre todo aguda grave, por este antagonismo con la broncoconstricción, o sea, al fin y al cabo broncodilatan, ¿cierto? Son fáciles de usar, muy rápidos, y como les decía, no tienen muchos efectos adversos significativos, ¿ok? A menos que se administren de forma excesiva. Son eficaces para proteger situaciones como ejercicio, ¿cierto? El aire, frío, alérgenos. En esta fecha particularmente, Arica
se está convirtiendo en una zona bastante fría, ¿cierto? Así que la verdad que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Por otro lado, hay muchas personas que también llegan al punto de cuando este tipo de tratamientos no funciona, recurren a la nebulización, en donde en la nebulización lo que ocurre es de que se toma el líquido y se pasa por un sistema que lo vaporiza, por decirlo así, y genera una mejor administración por vía inhalatoria, ¿ok? Y por supuesto también se encuentra el salbutamol por vía inyectable, pero hay que saber también de que salbutamol no solamente tiene uso a nivel, en este caso, respiratorio, porque resulta que el músculo uterino, por otro lado, este es como un plus, el músculo uterino también tiene receptores beta 2 y normalmente el salbutamol, junto con otras sustancias, se les conoce también como oxitóxico. Y el oxitóxico quiere decir de que puede tener algún tipo de relación directa sobre la musculatura uterina. Así que, sobre todo en algunos casos particulares, se suele también utilizar salbutamol en procedimientos de tipo, digamos, en relación al aspecto de maternidad, ¿cierto? En toda esa área en específica, ¿ok? Bueno, agonistas como salbutamol, como les decía, se suelen utilizar es de forma SOS, suele ser administrado siempre en dosis de 2 PAF, ¿cierto? Cada es a necesidad, ¿cierto? Y el aumento del uso, por supuesto, indica necesidad de tratamiento inflamatorio. Y eso es algo súper bueno que ustedes pueden llegar a presenciar muchas veces cuando ustedes le pregunten a pacientes que estén con polifarmacia, por supuesto, y ustedes le preguntan, oiga, usted toma veo que está tomando el salbutamol. Y ustedes le preguntan, ¿cuántas veces lo usa al día? Uf, lo estoy usando como 4 veces al día, 4 o 5 veces al día. ¿Y toma alguna otra cosa? No. El médico me indicó solo eso. Y ahí es donde ustedes tienen que prestar atención y pensar de que quizás requieren de un tratamiento inflamatorio que está generando más broncoconstricción, que no tiene que ver con la musculatura, sino que tiene que ver con la producción de estas citoquinas inflamatorias y requiere de un tratamiento inflamatorio a la vez. Aquí creo que un día un compañero de ustedes comentó de que estaba con un tratamiento de este tipo inhalatorio y si no me equivoco, por ahí sonó la budesonida, ¿cierto? Que Bastián, ¿cierto? Y que toma un antiinflamatorio y a la vez toma un betagonista. ¿Por qué? Porque la mezcla entre los dos es lo más eficaz para poder producir una dilatación y desinflamación de la vía aérea durante el tiempo, durante el día específicamente. Y esto es súper buena esta combinación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio tiene una vida media mucho más amplia, entonces permite de que al estar más desinflamado durante el transcurso del día, vaya a tener menos crisis a nivel de la musculatura respiratoria. Y de esa forma requeriría menos uso de salbutamol. Eso es lo lógico. Cuando el paciente aún así requiere mucho salbutamol, estando con un antiinflamatorio, al paciente se le cambia el salbutamol a veces por otro beta agonista de tiempo de vida media más amplio, como salmeterol o formoterol. Pero salbutamol no se quita, salbutamol se sigue administrando de forma SOS, ¿ok? Entonces a veces un paciente puede estar hasta con 3 inhaladores al día o con 2, en los cuales vengan asociados 2 de vida media larga, más el salbutamol para uso SOS. Entonces, esas combinaciones son como las más comunes. Bueno, lo mismo que les comentaba recién, que pasa cuando, por ejemplo, el paciente requiere de mucho esto y ya el uso de salbutamol está siendo excesivo. Existen alternativas como salmeterol y el formoterol, que suelen, en este caso, tener una mejor actividad, sobre todo del tiempo de prolongación de actividad, que estamos hablando de más de 12 horas y protegen esta broncoconstricción. En sí, si bien se usan en asma, sí, eso es verdad, hoy en día se usan mucho en asma, hace muchos años atrás, estas estaban descritas específicamente para los pacientes con EPOC, ¿ok? Pero después clínicamente se fue observando de que, claro, los pacientes con asma estaban utilizando demasiado salbutamol de forma muy prolongada durante el día en dosis, ¿cierto? En estas dosis repetidas de 2 PAF, y lo cual permite, ¿cierto?, el salto de la utilización de salmeterol o formoterol asociado a un antiinflamatorio. Bueno, permite mejor control del asma porque lo bueno que hacen es de que el paciente tiene que administrárselo una vez o 2 veces al día tope y permite un mejor control de, en este caso, digamos, la broncodilatación. Y como les comentaba también en EPOC, se suelen utilizar solos muy raros en realidad, normalmente suelen estar combinados.
y ya en el caso de la EPOC, ahí es donde un paciente normalmente tú lo vas a ver ustedes cuando vean a un paciente con EPOC, van a saber inmediatamente que tiene EPOC desde, o inicios de EPOC, si ustedes ven que dentro de sus combinaciones aparece el bromuro de hiperatropio o el bromuro de tiotropio, que son como utilizados en ese caso. No estoy diciendo que en asma no se suele utilizar, pero es muy complicado y eso depende mucho de la valoración clínica, Oh, ¿cierto? profe. Del médico. ¿Tú utilizas, Bastián, qué El, cosa? el hiperatropio Hiperatropio, ¿qué más? y el Budesonida, salmeterol y fluticasona. fluticasona con Salmeterol. fluticasona, y esos dos nomás. Los tres, pues, en el fondo. Y el salbutamol también. Pero, sí, pero casi nunca porque no tengo necesidad a veces. Ya, claro, ¿viste? Entonces, al final, ya, la pregunta, la que te hago ahora es el siguiente. ¿Cuál es tu diagnóstico? Asma bronquial. Llama bronquial crónica, ¿no? Claro, sí, pues ya llevo mucho tiempo. Ya, disculpa, estoy haciendo todas las preguntas. ¿Tú eres de Arica? Sí, profe. Ah, ya, es que me llama mucho la atención bueno, que puedo suponer que eres muy joven, entonces lo más probable es que sea desde niño que tienes esta asma, ¿cierto? No, no, como hace 1 año y medio, 2 años. Ya te comenzó ahora en edad adulta, vale. Ya, mira, Sí. eso es la verdad que en el paso de los últimos años es algo muy normal. La verdad que está ocurriendo que muchas personas se están convirtiendo en asmáticos por un sinfín de situaciones X, Y. Pero en la combinación que te están dando a ti, claro, como te digo, cuando es valorado por el médico, la adición de un anticolinérgico suele ser efectiva. ¿Por qué? Porque de esa forma evitas la utilización prolongada de salbutamol, porque el salbutamol es, a ver, si bien es muy efectivo para crisis, como les decía, eh, utilizarlo muchas veces durante el día suele generar más problemas. Así que el uso de el formoterol en este caso, la verdad que es una muy buena alternativa. Bueno, lo que justamente comentaba su compañero, que él mismo utilizaba, estos usos combinados como fluticasona salmeterol y budesonida salmeterol, son utilizados normalmente en casos de asma bronquial, ¿cierto? Un poco más compleja, o que no ha tenido una muy buena respuesta con exclusivamente el betagonista, y por supuesto también en el caso de que el paciente esté con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, este efecto sinérgico ya se los comenté anteriormente, es por el complemento de estos dos tratamientos, y por supuesto esto yo creo que es una de las cosas más importantes también, que es la adherencia al tratamiento. Hay que tener algo súper en claro, hay que tener algo en cuenta también, de que todos los problemas cardiovasculares, o sea, los problemas respiratorios que hay a nivel de la red de salud, ¿cierto? Casi todos los que involucran la entrega de este tipo de fármacos son los de atención primaria, ¿ok? Ahí es donde normalmente se suelen dar estos tipos de tratamientos porque vienen por fondos ministeriales y se destina dinero para la compra de estos medicamentos específicos para los pacientes que tienen diagnósticos específicos para, cierto, ya sea asma, EPOC, etcétera. Mientras que ya tratamientos un poco más avanzados, estos ya suelen ser dados por el especialista específicamente, y esos en muchos casos suelen ser fármacos de uso ocasional en algunos casos, o ya el paciente tendría que conseguirlos por vía externa. Hoy existen alternativas como que el paciente puede conseguir muchos de estos tratamientos en la farmacia municipal, por ejemplo. La farmacia municipal permite reducir bastante el costo de algunos de estos tratamientos que son algunos caros, ¿ok? Porque resulta de que si bien ustedes saben que existen los inhaladores clásicos, existen otros tratamientos que son como sistemas de nebulización directa, sistemas de administración nasal, etcétera. Y esos no son entregados normalmente por el sistema público de salud, sino que esos tienen que ser adquiridos de otra forma, pero que quizás pueden llegar a ser efectivos también. Bueno, normalmente estas combinaciones, bueno, como les decía, son muy útiles para estos tratamientos, y algo sí que a lo que hay que ponerle ojo, que todos estos efectos adversos fueron descritos inicialmente con el uso prolongado de salbutamol, que trascienden, ¿cierto?, a los otros tipos de betagonistas específicamente. Y eso efectivamente va dado a la cantidad de dosis que se administra a nivel diario. Algo muy, muy, muy común, y de hecho el efecto adverso más común, entre comillas, es el temblor muscular, que suele ocurrir por estimulación beta del músculo estriado, que es el más común de todos, y suele ocurrir mucho en el adulto mayor y en pacientes con enfermedad pulmonar.
la taquicardia y las palpitaciones, y eso se debe a lo que les decía yo, de que se pierde un poco esta selectividad beta 2, ¿cierto? Sino porque aumenta también esta estimulación beta 1 miocárdica, lo cual puede generar una prolongación del segmento QT del electrocardiograma, ¿cierto? Y eso, por supuesto, genera estas taquicardias que suelen ser bastante comunes en muchos pacientes. Ya cuando el paciente tiene antecedentes cardiovasculares, normalmente se suele asociar algún tratamiento cardiovascular, ¿cierto? Para evitar que ocurran este tipo de eventos, ¿cierto? Específicos. Y ahí llámese, qué sé yo, un antagonista, un beta bloqueador, ¿cierto? Específico, que normalmente se podrían estar utilizando en estos grupos de pacientes. Por otro lado, la hipopotasemia también es un efecto nocivo, ¿cierto? Por la entrada de potasio al interior del músculo, secundaria al aumento de insulina que puede ocurrir en este caso en hipoxia, como en asma aguda, y puede haber una predisposición a arritmias cardíacas. Y esto hay que tenerlo súper en cuenta, sobre todo cuando ustedes potencialmente lleguen a ver pacientes con crisis de tipo respiratoria. Después normalmente se les suele valorar el perfil de la glicemia, ¿cierto? Y también a nivel de la insulina y los iones como el potasio, para ver de que no existan disminuciones excesivas de potasio en el organismo, porque es necesario el potasio, ustedes saben, para el intercambio y por supuesto a nivel cardíaco es extremadamente importante. Y por supuesto pérdida de relación ventilación-perfusión, y esto normalmente por vasodilatación pulmonar en vasos contraídos por hipoxia, que también ocurre en pacientes que están con una crisis respiratoria. Y por supuesto los efectos metabólicos que pueden llegar a ocurrir. A ver, me preguntan si hipopotasemia, sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, que viene de calemia, de calos, de potasio. La palabra una es griega y la otra del origen latín, griego después, y la hipopotasemia es al español. Pero sí, los efectos metabólicos, todo lo que es, en este caso, a nivel de la glicemia, ¿ok? El aumento de la síntesis, ¿cierto? Ya sea el aumento de la síntesis a nivel de la glicemia, insulina, piruvato, ¿cierto? El lactato, por administración de altas dosis a nivel sistémico, pero eso ya normalmente podría ocurrir en otros tipos de condiciones. Y por supuesto, la tolerancia, que es en el tratamiento continuo, puede ocurrir el fenómeno de desensibilización, ¿cierto? Que es descendiente en este caso de los receptores, o sea, el uso prolongado del fármaco, en este caso el broncodilatador, ya no va a estar generando el efecto que la persona va a estar requiriendo. Y de ahí vienen estas modificaciones terapéuticas que permiten quizá la administración de un beta bloqueador, o sea, perdón, un beta agonista prolongado en el tiempo, ¿cierto? Como el formoterol o el salmeterol. Y bueno, la tolerancia a la respuesta no respiratoria, ¿cierto? Como el temblor, y las otras respuestas, ¿cierto? Se pueden inducir de forma mucho más fácil en pacientes sanos, ¿ok? Por un tiempo, no sé si, bueno, esto hace mucho tiempo atrás. Lo que hacían los jóvenes digo de 15 a 18 años en algún tiempo, tomaban estos inhaladores y se daban una serie de puffs, la cantidad que más pudieran, como estos típicos retos que hacen hoy en día, ¿cierto? Y de esa forma terminaban todos con taquicardia y generaba una sensación así como de, como que se volvían un poco locos. Entonces, por un tiempo estuvo dando vuelta esa tendencia, iban a comprar salbutamol a las farmacias, llegaban y se ponían todos los puffs en un momento, y claro, después llegaban con una crisis, ¿cierto? Una taquicardia compleja a las urgencias, y al final eso, la verdad que es mucho más dañino que cualquier otra cosa. Bueno, normalmente en las personas sanas la tolerancia broncodilatadora no es un dato muy consistente después de estas dosis inhaladas, pero esto también depende mucho, o sea, efectivamente lo que les acabo de decir, esta tolerancia broncodilatadora va a depender mucho más del uso prolongado, digamos, para un paciente, por ejemplo, que lo está usando por años, mientras que una persona que recién lo usa quizás al inicio le puede generar todos estos efectos que les comento yo, pero después esa persona con esa misma dosis va a tener algún tipo de efectividad o no. O sea, es diferente. Es como lo mismo que pasa con los beta bloqueadores. No sé si se acuerdan, el propranolol, atenolol, en pacientes sanos normalmente no suelen afectar la tensión arterial, mientras que en el paciente que sí tiene problemas sí la afecta.
Entonces, ese es como el fin específico que tienen de especificidad que este tipo de compuestos, ya sean que actúan a nivel adrenérgico. ¿Ok? Bueno, terminamos con ese tipo de compuestos y pasamos a las metilsantinas. Yo no voy a entrar en mucho detalle con las metilsantinas porque el uso o el conocimiento alrededor de ellos va a ser muy básico, muy poco lo que ustedes van a poder observar, pero resulta de que estos son derivados de la cafeína. ¿Okay? Acá tenemos, en este caso, la estructura química de este tipo de santinas, ¿cierto? La cafeína es la trimetilsantina, o sea, tiene un metilo ahí, un grupo metil, y de hecho ese compuesto ustedes lo encuentran prácticamente en muchos lugares. Sin embargo, la frecuencia de efectos secundarios que tiene y la baja eficacia de la teofilina específicamente hacen de que el uso de este tipo de compuestos sea muy, muy, muy limitado, ¿ok? La verdad es que el uso de metilsantinas es específicamente más relacionado a pacientes que tienen muy mala respuesta a los tratamientos con beta-agonistas, y el uso de teofilina, que normalmente suele ser inyectable, le da un mejor perfil de utilidad en esos casos, sobre todo pacientes como leen acá, pacientes con asma muy grave o con enfermedad pulmonar. El tema del mecanismo de acción de este tipo de compuestos es más complejo, el caso específico de la teofilina, porque se sabe de que, y se comenta de que existen diferentes vías por las cuales podrían estar actuando este tipo de compuestos, ¿ok? Entonces se sabe de que podrían estar actuando a nivel de la modulación de células inflamatorias, ¿cierto? Eosinófilos, linfocitos T, ¿cierto? Macrófagos, células cebadas, y por otro lado a nivel estructural, podrían estar actuando a nivel del músculo liso, a nivel de las células endoteliales y por supuesto del músculo estriado del aparato respiratorio. Entonces, de ahí viene un poco el asunto de qué tan sensible o qué tan compleja es la utilización de estos. Por otro lado, se postula de que este tipo de compuestos lo que suele hacer es llegar de una forma u otra a actuar sobre unos receptores que son los receptores de adenosina. Y los receptores de adenosina, ¿cierto? Lo que hacen al fin y al cabo es aumentar la concentración de una sustancia que es el AMP, un AMP cíclico, ¿cierto? Y lo cual genera un aumento en la relajación. Entonces, al evitar, o digamos más bien la degradación de este compuesto, en este caso se aumenta este compuesto, en este caso este intermedio, lo cual genera relajación muscular y de una forma u otra es como lo que estaría más relacionado con todo lo que es el aspecto, como aparecía anteriormente, a nivel estructural. Eso es como una vía, mientras que por el otro lado, ahí es donde está un poco aún la duda de cómo funciona un poco el tema de la utilización de particularmente la teofilina. El tema donde se puede analizar quizás mejor es la farmacocinética, ¿cierto? Que tiene una muy buena absorción, hepáticamente tiene un metabolismo por una isoforma que no es muy común, y las dosis normalmente suelen ser variables entre pacientes. Eso es como una de las grandes particularidades que tiene. No hay como dosis definidas específicas o estándar, sino que al final hay dosis que tienen que ir modificándose dependiendo de la respuesta del paciente. Y bueno, hay diferencias en la respuesta broncodilatadora, ¿cierto? Y también poseen un intervalo terapéutico muy estrecho de actividad, lo cual por un lado es beneficioso y por otro lado es muy malo, porque el hecho de que sea muy estrecho quiere decir de que una dosis X para un paciente no va a tener el mismo efecto o causa para otros grupos de pacientes, por lo cual no se puede generar un buen perfil, digamos, de uso estandarizado. Y esto ocurre con muchos fármacos específicos, ¿ok? Que ya hemos conversado algunos y otros más que los vamos a ver, sobre todo en antibióticos, ¿ok? Y también en el sistema nervioso central. Y eso también hace de que tengan, al fin y al cabo, un perfil de interacciones bien interesantes, sobre todo fármacos que pueden aumentar el incremento de su eliminación, y dentro de ellos aparecen unas cosas bien interesantes como por ejemplo el consumo de carne en exceso, de carne en barbacoa, bueno, el tema de la edad también es un asunto específico, sobre todo si es que son niños, normalmente el incremento de la eliminación es mayor, y la disminución de la eliminación, regímenes alimentarios ricos en carbohidratos, la edad avanzada, eso es donde hay que poner mucho más ojo porque es donde normalmente se suelen encontrar mayores grupos de pacientes a los cuales quizás se les puede estar administrando esto. ¿Para qué se usa particularmente esto? Como les decía, para la asma aguda,
que es menos eficaz para que los beta agonistas nebulizados, y se tienen que reservar a pacientes que no toleran bien los beta agonistas. Entonces, por eso les decía que es como un fármaco muy específico, y la adición de dosis bajas de teofilina, en este caso a dosis altas o asociados a, podría estar relacionando un poco el tema de la administración de otros compuestos, y que podría, en este caso, como aparece ahí, que mejora la función en vez de tener que estar aumentando las dosis de otros fármacos. Bueno, se puede utilizar como un broncodilatador en EPOC, pero se prefieren siempre los anticolinérgicos y los agonistas beta por excelencia. A nivel de efectos secundarios, bueno, resulta de que como actúan a nivel de cierto músculo esquelético y tienen esta afinidad estructural, resulta de que hay un montón de sustancias que se llaman fosfodiesterasas, y estas fosfodiesterasas resulta de que pueden estar relacionadas directamente con la producción de un sinfín de efectos secundarios que estos tienen, como por ejemplo náuseas, cefalea, molestias gástricas, diuresis, ¿cierto? Arritmias cardíacas, convulsiones epilépticas que se sabe que pueden estar ocurriendo también en algunos casos, y que relacionan prácticamente todos los sistemas que ocurren a nivel del el organismo. Entonces, mucho ojo con eso, y la verdad que no hay mucho más que hablar con respecto a este tipo de compuestos. De los cuales sí podemos conversar un poquito más son los antagonistas muscarínicos, ¿cierto? O anticolinérgicos, donde, bueno, sabemos que en asma, si bien se sabe de que, claro, en asma son menos eficaces que los betagonistas, se utilizan igual. Eso no quiere decir que no se usen. Se usan, ¿ok? Hay un uso específico. En el caso de su compañero, él lo utiliza. Pero eso ha sido dependiente de la valoración clínica que han tenido que hacer. Tiene efectos sinérgicos con los agonistas beta, a la vez tienen efectos antitusígenos, son mucho más útiles en la EPOC. ¿Por qué? Porque resulta de que estos lo que hacen, ¿cierto?, es actuar a nivel del tono vagal, el control del tono del sistema nervioso parasimpático. Entonces, fíjense acá, a nivel normal, tenemos el nervio vago, ¿cierto?, el décimo par, y vamos a tener, ¿cierto?, digamos, la musculatura, digamos, respiratoria, de la forma como, entre comillas, normal, mientras que el antagonista, ¿cierto?, muscarínico, lo que va a hacer, bueno, mejor dicho acá al lado, cuando existe la EPOC, acá está en inglés, la EPOC lo que hace, ¿cierto?, es llegar y liberar mucha acetilcolina, y la acetilcolina lo que hace es generar una constricción intensa, entonces el árbol bronquial se contrae, y esto es netamente por acción del tono vagal, o sea, del sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antagonistas muscarínicos? Lo que hacen es bloquear, ¿cierto?, los receptores donde va a estar llegando esta acetilcolina, y de una forma lo van a estar reduciendo un poquito esa constricción que existe por la producción de acetilcolina. Volvemos al tema, el que sea un antagonista no quiere decir que va a bloquear completamente la acción de la acetilcolina. El árbol bronquial necesita acetilcolina, ¿ok? Pero lo que hace, al fin y al cabo, es permitir que se aperture y que la cantidad necesaria de acetilcolina que tiene que haber esté ahí. ¿Ok? Entonces, esa es como la lógica en la cual funciona. Aquí podemos ver dos moléculas químicas, la de acá arriba es el bromuro de tiotropio y la de aquí abajo es el bromuro de ipratropio, y lo que hacen este tipo de compuestos es llegar a través de las fibras colinérgicas que están por acá, ¿cierto?, a este receptor acoplado a proteína G, relacionado directamente, ¿cierto?, con la producción de AMP cíclico que generan contracción, bloqueando esta vía, ¿ok? Entonces, al fin y al cabo, esta vía lo que hace es generar relajación, y por supuesto permite esa, digamos, liberación de la musculatura. A ver, sí, después lo veo, Daniela. La pregunta que me dice su compañero, que habla un poquito de de la teofilina en realidad. Ya, después les comento de nuevo un poquito de ello. Al final, la teofilina, el mecanismo que tiene es muy particular, ¿ok? Y hay que tener como dos cosas en claro solamente con la teofilina: cuándo usarlo y cómo actúa. Y los efectos adversos. Bueno, por lado específico, dentro de estos, el ipratropio, que es uno de los que más se utiliza, posee, en este caso, un inicio, en este caso, bastante más lento, pero alcanza un máximo en 1 hora, y después de la inhalación, pero puede persistir por bastante tiempo, la verdad. Y esto se puede administrar de 3 a 4 veces al día. ¿Qué es lo interesante de lo que tienen estos compuestos anticolinérgicos?
a diferencia de los beta-agonistas, es que son súper bien tolerados, ¿ok? Las RAM que tienen son bajísimas, ¿ok? Tienen muy pocas RAM. Entonces, por eso se prefieren quizás utilizar, digamos, de forma a veces más prolongada en algunos casos. Por otro lado, se encuentra el tiotropio, el cual tiene una vida media el doble de larga en comparación con el hipratropio, y este se puede administrar una sola vez al día. El tema es de que este compuesto, o cualquiera de los dos, se unen a los receptores M, en este caso muscarínicos, y son mucho más eficaces en la época, particularmente el tiotropio, por esto es netamente químico estructural, porque el tiotropio, como tiene, digamos, unas características de lipofilia bien específicas, permite unirse a todos los receptores, digamos, de forma más intensa en comparación con hipratropio, porque también lo hace. Entonces, por eso tiotropio tiene la particularidad de que se puede usar una vez al día, mientras que el hipratropio cumple con las mismas características en realidad, pero tiotropio es por el tiempo de duración simplemente. Bueno, mejora la función pulmonar, ¿cierto? Y al fin y al cabo reducen estos problemas a nivel respiratorio de exacerbaciones y permiten el control bastante, un buen control de la época. A nivel de efectos secundarios que pueden tener, como les decía, son bastante bien tolerados este tipo de fármacos, y tienen, bueno, se han descrito aumentos de reactividad una vez que se retira el fármaco, que es como un rebote, entre comillas. Entonces, por eso, independiente de que el fármaco sea administrado por vía inhalatoria y no tenga las mismas características que un tratamiento por vía oral, todo tratamiento tiene que ser deshabituado de la forma, digamos, más salomónica posible, ¿ok? O sea, que sea de una forma controlada. Bueno, efectos sistémicos son muy poco comunes, y el hipratropio con dosis elevadas no tiene efectos sobre la depuración mucociliar, o sea, a nivel de la producción de moco, y el sabor amargo del hipratropio es muy, muy común, y en el caso del tiotropio también suele ocurrir mucho el tema de la sequedad bucal, porque como son anticolinérgicos, generan un poquito ese efecto. Y bueno, el tema del sabor amargo es porque dentro de su estructura química hay algunos componentes, ¿cierto? Bueno, sobre todo en el caso del tiotropio, que tiene azufre, y cualquier sustancia que contiene azufre genera este mal sabor de boca. La verdad que cuando comparamos dentro de los tratamientos, si bien hemos hablado de betagonistas, ¿cierto? La teofilina, que lo podemos dejar como en paréntesis en realidad, y los anticolinérgicos y los betagonistas son los más utilizados hoy en día, pero estos para generar un mejor efecto, ¿cierto?, de su actividad, se suelen asociar, ¿ok? Y esta asociación, ¿cierto?, se suele dar con adrenocorticoides. Y dentro de estos tipos de compuestos nosotros encontramos a los glucocorticoides, ¿cierto?, que tienen relación con los carbohidratos, lípidos, proteínas, los mineralocorticoides, balance de sal, retención de agua, como la aldosterona, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los andrógenos adrenales, que son las hormonas sexuales. De ahí encontramos el estradiol, ¿cierto?, la progesterona, la testosterona, la dihidrotestosterona, etc. Bueno, como les comentaba, al fin y al cabo son moléculas que todas tienen características estructurales químicas similares, y todas provienen a partir del colesterol. Ahora bien, los glucocorticoides y mineralocorticoides se pueden utilizar para varias cosas, ¿ok? Ya sea para el tratamiento de insuficiencia adrenal, pero en el caso de los glucocorticoides se pueden utilizar para enfermedades reumáticas, o por ejemplo enfermedades inflamatorias, ¿ok? Como la artritis reumatoidea, ¿cierto? Específicamente, asma, que es para lo que se usa mucho también en la época, entre comillas, alergias, enfermedades tópicas y cáncer. Este tipo de compuestos son súper específicos para eso. Y bueno, al fin y al cabo son modificaciones químicas que se le ha hecho a este tipo de moléculas que generan este efecto. Mecanísticamente hablando, ¿cómo actúan? Bueno, resulta de que como son compuestos que comparten estructuras químicas similares, todas estas familias tienen un mecanismo muy, muy, muy similar, que es a nivel de regular la expresión génica y la síntesis de proteína a nivel nuclear de la célula, ¿ok? Que requieren un proceso de dimerización, ¿cierto?, para la transferencia de la información de la síntesis de nuevas proteínas. Pero lo interesante es de que son muy potentes en dosis muy bajitas, ¿ok? Entonces, por eso se habla de que hay que tener mucho cuidado con la administración excesiva de este tipo de fármacos, porque suelen generar uno que otro problema a nivel, ¿cierto?, metabólico, sobre todo en los pacientes que están utilizando por mucho tiempo este tipo de compuestos. De forma general,
cómo se regulan, por ejemplo, la liberación de sustancias de este tipo, no específicamente para esto, sino que ustedes saben que el colesterol, ¿cierto? Hay una liberación de 3 vías, ¿cierto? Hipotálamo, pituitaria, adrenal, ¿cierto? Donde el colesterol pasa por un sinfín de procesos, ¿cierto? De síntesis para obtener ya sea, en este caso, sustancias como el cortisol, que a nosotros nos interesa, por otro lado, hormonas sexuales y, por supuesto, otras sustancias que tienen relación directa con el sistema cardiovascular. ¿Cómo actúan? De forma extracelular, ingresan, llegan al núcleo, gracias a un sistema de proteicos, se dimerizan, luego llegan a nivel del ADN y entregan, o en este caso se genera transcripción de la información para la síntesis de nuevas proteínas, para los efectos que se están buscando normalmente. ¿Para qué se usan? Sobre todo en asma bronquial, a diferencia de los, en este caso de los agonistas beta, ¿cierto? Que lo que hacen es generar actividad a nivel de broncodilatación. Estos lo que hacen es simplemente desinflamar, o sea, todo ese nivel de producción de sustancias proinflamatorias que habíamos hablado son, al fin y al cabo, los blancos, ¿cierto? Específicos de este tipo de tratamientos. Entonces lo que hacen no es dilatar, no broncodilatar, sino que desinflaman, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, porque aquí esto es larguísimo, aquí hay mucho de qué hablar, o sea, con respecto a los glucocorticoides, sobre todo los tópicos, los que son administrados de vía, en este caso, sistémica. Aquí nosotros nos vamos a ir directo a lo que nos interesa, que son los glucocorticoides inhalatorios e intranasales. Ahora bien, estos, la verdad es que son bastante utilizados, pero tienen mucha lógica dentro de las características de por qué son muy utilizados. Porque al ser administrados por vía inhalatoria, se reduce un poquito el tema de la administración por vía sistémica. Entonces resulta de que cuando se administran o llegan en dosis muy altas al sistema a nivel sistémico, pueden llegar a generar algunos efectos adversos que no son muy agradables, como supresión de este eje, ¿cierto? Hipotálamo pituitaria adrenal, lo cual desordena todo el sistema metabólico, cambios en la densidad de los huesos, en la densidad mineral, problemas del crecimiento en niños, cataratas y glaucoma, y también, bueno, dentro de esta supresión del eje, todo lo que son problemas metabólicos. Entonces, de ahí viene o yace un poco el tema de que hay que tener ojo con la administración de este tipo de sustancias en niños, ¿cierto? De forma prolongada, porque podrían después estar afectando quizás un poco el tema del crecimiento, que es muy normal, ¿cierto? Y también cosas relacionadas con la piel. Bueno, resulta de que, afortunadamente, todos estos efectos que les comenté son dosis dependientes, dependen de características del fármaco, cuántas veces se administran, ¿cierto? Y por supuesto la vía de administración. Entonces hoy en día se han obtenido nuevos derivados que tienen que cumplir algunas características. Tienen que tener un alto grado de metabolismo en el primer paso. O sea, ¿qué quiere decir? De que si te lo estás administrando por vía inhalatoria, el gran porcentaje que se va a deglutir, que se metabolice rápido, de forma que todos esos metabolitos no generan efectos en el cuerpo. Eso es algo importante. Que tengan vidas medias muy cortas, que actúen de forma muy rápida. Pocos metabolitos activos, que no existan estos metabolitos, cosa de que cuando se traga o cuando se deglute, no generen tantos efectos en el sistema, a nivel sistémico, y que lo poquito que llega a los pulmones genere su efecto. ¿Ok? Y por supuesto una altísima afinidad por los receptores de glucocorticoides. Eso quiere decir de que actúen donde tienen que actuar, que no pierdan selectividad y que actúen como mineralocorticoides o en este caso generando otros tipos de problemas. Ahora bien, estas consideraciones, bueno, van a determinar cuánto va a llegar a la célula, ¿cierto? Y por supuesto la potencial producción de estos efectos adversos que hemos comentado. Ahora bien, con el paso de los años, han ido partiendo de diferentes tipos de compuestos. Todo esto partió con la hidrocortisona y a partir de la hidrocortisona se fueron generando modificaciones estructurales que permitieron obtener compuestos que fueran mucho más específicos por el receptor de glucocorticoides, que tengan un mejor índice terapéutico y menor biodisponibilidad o nivel cuando se administra por vía oral. Entonces tenemos compuestos como la mometasona, la budesonida y la fluticasona, que se utilizan mucho, que son muy lipófilos y tienen mejor afinidad que la dexametasona, que los tres se usan a nivel respiratorio.
Hoy en día, de hecho, la dexametasona es muy utilizada para los pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID, porque es un tremendo antiinflamatorio. La budesonida se absorbe muy bien por la mucosa respiratoria y se transforma en metabolitos inactivos. Por eso de ahí yace la utilidad importante que tiene en este caso la budesonida hoy en día. Se usa mucho. Por otro lado está la mometasona y la fluticasona, son muy potentes y fíjense, la biodisponibilidad es bajísima. Eso quiere decir de que generan menos problemas. Y ya, por otro lado, la absorción aérea de budesonida, fluticasona y en este caso del... siempre se me olvida el nombre de esta que... ¿cómo era el nombre? Ay, que lo tenía acá anotado, que lo puse en, lo puse en siglas y... que es como es el corticoide clásico que se suele asociar a salbutamol. Ya me voy a acordar de este, que no me acuerdo cómo lo había reducido el nombre. Bueno, normalmente la fluticasona y la budesonida son los que más, al fin y al cabo, suelen tener mucho mejor efecto en comparación con la hidrocortisona. Resulta de que la beclometasona, acá está, beclometasona dipropionato, ahí está, que se me había olvidado, que es como el clásico que normalmente se suele administrar. Bueno, farmacocinéticamente, aquí lo que más me interesa y que quiero que tengan claro acá es de que estamos hablando de compuestos como la beclometasona, la budesonida, ¿cierto? La fluticasona, ¿cierto? Que estamos hablando de compuestos que lo que interesa ver es de que la biodisponibilidad oral sea bajita. Mientras más bajita es, quiere decir de que va a tener un mejor efecto cuando sea administrado por vía inhalatoria. ¿Okay? Entonces, por ahí va un poquito el tema y, por supuesto, algo súper importante son las vidas medias y también, bueno, cuánto al fin y al cabo tardan en permanecer, digamos, o a nivel de biodisponibilidad pulmonar, es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Pero aquí lo único que más interesa es de que saber de que budesonida y fluticasona son como los más utilizados. Beclometasona, quizás ya no tanto a día de hoy, pero es súper importante tener en cuenta esas características. Efectos secundarios que tienen este tipo de compuestos, bueno, resulta de que a nivel local, cuando se usan mucho, pueden llegar a generar candidiasis orofaringia. Y eso es muy común, créanlo, sobre todo en pacientes niños y en adultos mayores. Y ya a nivel sistémico, ya ocurren todos estos tipos de problemas que yo les comentaba, ¿cierto? Insuficiencia a nivel suprarrenal, ¿cierto? Supresión del crecimiento cuando se utilizan de forma bastante prolongada, glaucoma, bueno, los problemas metabólicos, que es muy normal, y también se sabe de que cualquier tipo de compuesto relacionado con corticoides pueden llegar a generar problemas a nivel psiquiátrico, ¿cierto? Problemas de euforia, depresión, y se sabe, eso está súper definido hoy en día. Y eso vienen acá descritos en estas mismas imágenes. Por un lado, la hipertensión también es algo que puede llegar a generar este tipo de compuestos. Entonces, la utilización de forma repetida de estos no es muy buena, y de ahí viene la lógica de hoy en día usarlos, por ejemplo, una vez al día o 2 veces al día en algunos casos, y asociados a otros tratamientos para reducir estas administraciones. Bueno, ya con esto vamos entrando en la última etapa, que son los compuestos antagonistas de receptores de leucotrienos. No se asusten con este mono. Lo único que les quiero mostrar acá es de que ustedes saben que la membrana plasmática, ¿cierto? Tiene fosfolípidos, ¿cierto? Y los fosfolípidos nos permiten, gracias a una lipasa, la producción de ácido araquidónico, que es un ácido, como pueden ver acá, un ácido graso. Y resulta de que aparecen unas enzimas, que son las lipoxigenasas, como esta lipoxigenasa 5, la cual nos permite después ir de nuevo generando otros compuestos que son los famosos leucotrienos. Y los leucotrienos habíamos visto al inicio que son sustancias, ¿cierto?, quimiotácticas, que generan inflamación, que generan protección también. Entonces resulta de que si estos se producen en exceso en un paciente con asma, ¿cierto?, o con EPOC, lo más probable es de que vayan a generar una sobreinflamación de la zona. Y de ahí vienen unos compuestos que son Montelukast, ¿cierto?, y Sileutón, en particular Montelukast, que lo que hacen es antagonizar la actividad de uno de estos compuestos sobre un receptor específico. Y Sileutón lo que hace es inhibir la enzima, evitando la producción de todos estos derivados de leucotrienos, que son sustancias quimiotácticas. Bueno, el mecanismo de acción entonces, la misma historia, como les decía, las células, ¿cierto?, los eosinófilos, gracias a todos los
digamos, mecanismos que existen externos para producir, digamos, inflamación, alérgenos, ¿cierto? El aire, sulfitos, etcétera, etcétera, van a permitir la liberación de ácido araquidónico, se generan estos leucotrienos, llegan a sus receptores y ¿qué generan? Esto. Broncoconstricción, reclutamiento de eosinófilos e inflamación, ¿cierto? Secreción de moco, exudación de plasma, etcétera. Entonces, esto ocurre mucho en un proceso, ¿cierto?, inflamatorio a nivel respiratorio. Entonces, los antagonistas, estos compuestos, montelukast, safirlukast, ¿cierto?, lo que hacen es inhibir estas sustancias, estos leucotrienos, para que lleguen a esos receptores y evitan la producción de todo esto. Esto normalmente se suele utilizar mucho en pacientes, bueno, estos suelen ser administrados particularmente por los especialistas, o sea, pacientes que tienen quizás poca tolerancia a los beta-agonistas o que suelen tener hiperreactividad bronquial. Entonces, para lo que más se usan es para esto, pues hiperreactividad bronquial, para, bueno, disminuir la respuesta precoz y tardía de todo este tipo de procesos, ¿cierto? Y son de uso diario, o sea, en este caso por vía oral específicamente, y bueno, el tema es de que tienen un tercio de actividad de salbutamol y se suelen asociar a, en este caso, sustancias que se administran por vía inhalatoria. Este es un tema también bien específico, por eso no todo el mundo suele utilizar este tipo de compuestos, y también partamos por el hecho de que son carísimos. Estos se pueden conseguir ya sea en el sistema privado, no suelen ser administrados en el sistema público de salud, y lo que sí se conoce es de que hay algunos efectos adversos que han sido reportados en la literatura a nivel hepático, específicamente aumento de las transaminasas cuando son utilizados en casos extremadamente prolongados, y eso está descrito un poquito acá, sobre todo con algunos efectos, digamos, relacionados más bien con un sinfín de diferentes tipos de efectos adversos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Pero esto es simplemente como a modo general, para que sepan de que existe evidencia científica. Y ya para terminar, vamos a hablar rápidamente de estos antitusígenos que les había comentado que no hay mucha profundización de esto, digamos, hoy en día clínicamente, porque esto se suele a veces recomendar por parte de los médicos, ¿cierto? Y la utilidad que tienen hoy en día no tiene mucho valor clínico. Bueno, la tos ustedes saben que es un fenómeno caracterizado por esta contracción convulsiva de los músculos, y existen dos tipos de tos, ¿cierto? La tos productiva, que genera una protección de las vías donde se remueve moco, mientras que está la tos inútil o no productiva, que es tos seca, ¿no? La famosa tos de perro, que le dicen, esa tos como sin nada de expectoración. Y, por supuesto, puede existir tos producida por consumo de sustancias, ¿cierto? O algunas enfermedades podrían estar generando, digamos, estos procesos. El asma, sobre todo, suele generar bastante tos en los pacientes específicamente, y, por supuesto, también problemas gástricos a nivel como, eh, eh, ¿cómo se llama? Gastritis, normalmente esofágica, suele generar mucha tos en los pacientes. Entonces encontramos diferentes tipos de fármacos, donde están los antitusígenos, que reducen la tos por deprimir el centro vulvar de la tos, que también pueden generar algo de anestesia local, y por otro lado están los mucolíticos, que lo que hacen es romper las cadenas glicoproteicas del moco, ¿ok? Fluidificándolo. Mientras que por otro lado está el expectorante, que lo que hace, ¿cierto?, es aumentar el contenido acuoso, fluidificándolo más y facilitando la expulsión. Y ahí es donde hay que diferenciarlos. Entonces tenemos los que actúan sobre el centro de la tos, que normalmente son para tos seca, y aquí encontramos a los derivados opiáceos, como la codeína, ¿cierto?, el dextrometorfano, noscapina. Hoy en día hay un tema muy heavy todavía, muy fuerte con la codeína. Los no narcóticos, como clofedianol, el clobutinol, estos se usan también, pero el valor que tienen hoy en día, pues la verdad, no tienen mucho aporte, porque ustedes saben que existen todas estas alternativas naturales, que la gente las utiliza igual. Y después tenemos los que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, y aquí hay anestésicos, y estos normalmente se suelen utilizar específicamente en broncoscopías, ¿ok? No son de uso como muy, digamos, masivo. Y ya después los que modifican la secreción bronquial. Y aquí es donde por un tiempo se usó mucho un compuesto que era el ambroxol, y hasta el día de hoy se sigue administrando ambroxol, muchos niños, sobre todo en infantes, se usa un montón. Y la N-acetilcisteína, la carbocisteína como fluidificantes también hoy en día han ganado un poquito más de, digamos,
importancia a pesar de que son muy antiguos. Bueno, a nivel de los opiáceos, tenemos estos fármacos que derivan de la morfina y lo que hacen es inhibir el centro de la tos. Y aquí está el dextrometorfano, que es un derivado, ¿cierto? Que esto es netamente químico, que está acá, pero es muy parecido a la codeína como antitusivo y que genera menos dependencia. Pero se sabe por ahí de que tiene un efecto, ¿cierto?, recreacional, que porque actúa sobre los receptores de NMDA, y de ahí viene el uso de el tema del uso, digamos, abusivo que tiene el dextrometorfano y la codeína. Y por otro lado, la noscapina, que es un compuesto que también, bueno, esto habla de puros conceptos químicos en realidad, pero lo que suelen generar es problemas de, bueno, gastritis, somnolencia, esto solamente se los quería comentar. No, yo no voy a profundizar mucho esto después, solamente les quiero contar un poquito acerca de esto. Tenemos el dextrometorfano, la codeína, ¿cierto? Y la noscapina de forma muy general. Interacciones pueden llegar a generar algunos problemas con inhibidores de la de la monoaminoxidasa, pueden generar algunas crisis, mareos, ¿cierto?, accidentes cardiovasculares, psicosis, y pueden interaccionar con depresores. Que lo que pasa es que por mucho tiempo estos fármacos fueron utilizados con muy malas intenciones y, bueno, de forma general, tenemos la inervación, ¿cierto?, a nivel simpática y, por supuesto, las vías aferentes que tienen relación con los receptores para este tipo de compuestos, donde se encuentra el famoso centro de la tos. Y aquí es donde actúan estos compuestos, ya sea al inicio o, en este caso, ya entrando al árbol bronquial. Con respecto al uso, digamos, ilegal, por decirlo así, por mucho tiempo la codeína se estuvo vendiendo como si fuese un paracetamol en las farmacias, y eso empezó a generar un montón de problemas relacionados con la dependencia. Entonces mucha gente lo que hacía era tomar estos tipos de jarabes asociados a otras sustancias y empezó a generar problemas, ¿cierto?, de adicciones, etcétera. Y en nuestra ciudad y en nuestro país se limita bastante la venta de este tipo de sustancias. Mientras que eso llevó al desarrollo de estas sustancias como derivados sintéticos no opiáceos, donde encontramos el clobutinol, que lo que hace es elevar la respuesta del reflejo de la tos, utilizando esta zona del centro a nivel vulvar, suprimiendo todo este efecto y, en caso de tos productiva, permite la expectoración. Esto se utiliza mucho hoy en día, pero un clásico es la oxolamina. Y la oxolamina, la particularidad que tiene es que tiene efecto antiinflamatorio. Y la verdad que tiene, la verdad, muy buena actividad modulando esta secreción de sustancias proinflamatorias. Esta es una muy buena alternativa hoy en día. Y el clofedianol tiene características muy similares al clobutinol, es menos eficaz que la codeína, pero si es que yo tuviera que elegir entre estos tres, la oxolamina sigue siendo una de las mejores alternativas. Mientras que el clobutinol sirve tanto para tos seca como para tos, en este caso, productiva. Ya después tenemos los que se modifican la secreción bronquial, ¿cierto? Mucolíticos, y esto hay que tenerlo claro de forma fisiológica, de que el moco, ¿cierto?, son un sistema de proteínas que tiene muchos átomos, o sea, tiene muchos residuos de cisteína, y la cisteína tiene mucho azufre, entonces se generan estos puentes de disulfuro. Y estos puentes de disulfuro generan esa mucosidad que uno conoce cuando está con problemas a nivel respiratorio. Entonces, resulta de que los mucolíticos lo que hacen es romper estas cadenas. Y al romper estas cadenas, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen el peso molecular y disminuyen la viscosidad. Entonces, en teoría es más fácil expectorar. Entonces, dentro de estos compuestos encontramos la N-acetilcisteína, que es una molécula derivada de la cisteína, con la cual se forman estas moléculas, ¿cierto? Y lo que hace al fin y al cabo es encajar dentro de esta zona donde se encuentran estos enlaces y permite la, digamos, destrucción de este tipo de moco, ¿no? Y la verdad que esto se utiliza mucho para fluidificar, mientras que por otro lado, la bromexina antiguamente se utilizaba mucho porque permitía básicamente generar la viscosidad del moco, pero después se encontró de que la bromexina se transformaba en un compuesto que se llamaba ambroxol. Y el ambroxol, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mejores mucolíticos con propiedades secretolíticas, ¿cierto?, y antiinflamatorias. De los que generan a nivel de la producción, el ambroxol sigue siendo una de las mejores alternativas. Hoy en día se sigue utilizando el paltomiel, ¿cierto?, los jarabes de Dera Helix y un sinfín de alternativas terapéuticas que sí bien funcionan, pues la verdad estos van a seguir siendo como recomendados en realidad, pero no se encuentran dentro de las canastas
de tratamientos, así que mucho ojo con eso. Y ya para terminar rápidamente, ¿qué pasa con el coronavirus? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero aún así les puse unas imágenes, el cómo actúa, ¿cierto? Las vías de cómo se llega con toda esta historia que está pasando hoy en día, estas proteínas Spike y un sinfín de historias, y la estructura, que no quiero entrar en detalle porque esto lo habíamos hablado ya en algún momento, las presentaciones clínicas, tos, ¿cierto? Disminución de la respiración, neumonía, el shock que puede llegar a generar, etcétera, etcétera, y en algún momento los tratamientos potenciales incluían un sinfín de cosas súper raras, y esto lo tengo puesto desde hace mucho tiempo, pero llama mucha atención de que a día de hoy todos estos tratamientos raros que aparecían por acá, citromicina, cloroquina, el remdesivir, etcétera, etcétera, ninguno ha demostrado tener efectividad clínica como lo es la dexametasona, y la dexa sigue siendo como la mejor alternativa. Pero dicho eso, no hay mucho más que profundizar. Bueno, con esto justo terminamos justito, las 8:15. Terminamos justito la clase. Con respecto, bueno, farmacología pulmonar, como les decía, enfocarse más en asma, EPOC, cierto tratamiento con agonistas, ciertos anticolinérgicos, corticosteroides. El caso de lo que preguntaba su compañero con respecto a la metilsantina, lo que pasa con las santinas es de que, o sea, la teofilina específicamente, lo que tienes que tener claro es de que la teofilina se utiliza específicamente en casos de pacientes que son refractarios al tratamiento con beta-agonistas. Y los mecanismos de acción de la teofilina pueden ser muy amplios, desde modificar la liberación de sustancias proinflamatorias, citoquinas, y por otro lado a nivel estructural, o sea, pueden intervenir en el proceso de contracción y relajación muscular. Eso es lo único que tienes que tener claro. Pero por otro lado, ¿cuál es el gran problema que trae el uso de teofilina? El uso de teofilina hoy en día trae el asunto de que las dosis tienen un rango muy estrecho de actividad. ¿A qué se refiere con eso? De que requieres de que, o sea, las dosis que tú les vas a administrar a un paciente no van a ser igual para todos los pacientes. Va a haber que controlar mucho eso para cada uno de los pacientes. No es como lo que decía yo de salbutamol. Salbutamol, 2 PAF, ¿cierto? SOS, y eso aplica prácticamente para todo el mundo. Con la teofilina no es así. Hay que generar siempre controles con inicios con dosis muy bajas de la teofilina, y luego hay que ir viendo cómo el paciente va reaccionando al tratamiento con teofilina. ¿Ok? Es netamente eso, para que quede un poquito más claro. ¿Ok? Y dicho eso, ¿te quedó más claro, Daniela? Ya, dicho eso, terminamos entonces la clase de hoy. Y